Para el cierre, digamos que del modelo, que tenemos, vamos viendo que hay unas formas que no son adecuadas, demasiado cuadradas, pero pues que no se pueden resolver fácilmente hasta que no se tenga bien la estructura para que digamos que podamos tener claridades sobre cómo debe estar bien el modelo. Aquí tenemos que hacerle recomposiciones a nuestro modelo, activar el soft selection en lo posible para evitar desfases no deseados. Y pues vamos dejando y afinando ciertas pequeñas características que pues en última son elementos de cierre que son muy importantes tener en cuenta en lo que sería la concepción de nuestro modelo final. Ya teniendo esto claro, lo que tenemos que empezar a pasar a hacer es, a, digamos que tener en cuenta ciertas características en el cierre. Primero que nada, tratar de cerrar lo que es esta parte de los pómulos con la quijada, entender cómo pueden funcionar en términos de relación de la forma, para que teniendo esto podamos darle cierre a esta zona y poder hacer el cierre en el otro lado, ya sea por reflejo o ya sea por construcción directa, luego hacer la forma interna de la boca, hacer los detalles como el diente y ya hacer el cuello y las orejas. Para esto tenemos que mirar qué se puede hacer en términos de proyección. Tenemos aquí una serie de formas. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar en una serie de formas derivadas de la zona lateral del personaje, en el que si hacemos una extrusión de cara, de faces, por decirlo así, y le decimos que lo haga a tres divisiones, podríamos tener un punto de partida. En este caso, no nos generó las tres divisiones. Tres divisiones, extruir. Acá no tenemos inconveniente. Cuando estamos haciendo esto, las opciones que tenemos aquí activas son la opción de face. Y tenemos que hacer una extrusión de edge, que es como el principal problema. Vamos a hacer la de tres divisiones, extruir. Ahora sí, en el momento en que nosotros hagamos este proceso, extruirá las tres caras. Esto aquí que estamos haciendo básicamente es una corrección o reubicación para poder empatar nuestro modelo, para poder empezar a hacer un proceso, digamos que más viable, mucho más estructurado, que luego pues obviamente vamos a reflejar en esta zona. La idea es que esto genere suficiente material para poder trabajarlo cómodamente y que no tengamos problemas en la topología, que realmente estén en sintonía con lo que se ha buscado a lo largo del proceso del modelo. O sea, que tengamos unas lógicas de implementación más acordes con el hecho de la construcción sistémica del modelo. Aquí vamos viendo que toca soldar, en este caso tocaría darle merge a estos pares de componentes, lo que nos da pues obviamente una forma rápida, simple de esta zona del personaje. Mirar aquí en este caso, por ejemplo, ya tenemos una, una complejidad en términos de modelado. Vamos a ir a la vista frontal y lo que vamos a hacer es tratar de reubicar estos tres puntos, más pensándolo de esta manera hacia abajo, es decir, tratando de que se amplíe, que a que se conecte con ellos acá arriba, tratando de que sea el equiparable a esta zona de acá. ¿Por qué hacemos eso? Porque es mucho más sencillo pensar en esto en términos de construcción lateral, que se vaya generando una forma progresiva hacia atrás, que empate con esta zona, teniendo estas tres caras claras, que a saturarla aquí en esta parte de la malla. Es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a tratar de recomponer esto, tomando en cuenta pues los loops que se generan, todas las formas que vamos a generar. ¿Para qué? Para hacer un parangón entre las dos formas, entre las dos curvas que tenemos de este lado. Vamos a buscar la opción Edge, tres caras, y vamos a usar acá de estas tres caras. Es más o menos una forma que tenemos que empezar a resolver. Y mínimo tendría que tener una, dos, tres, cuatro, cinco divisiones mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un bridge, cinco divisiones, y ahí tenemos nuestro elemento como tal.
Obviamente, el hecho no es mantenerlas así rectas. El objetivo es empezar a organizar la forma de manera que pues obviamente cumpla con las características del modelo, que vamos organizándolo poco a poco. Ahora recomponemos pues de la mejor manera posible, pero el objetivo es poder avanzar con el modelo, tratar de evitar la mayor cantidad posible de geometría innecesaria. Aquí vamos viendo que va quedando algo más cercano a la ubicación del modelo y empezar, digamos que a recomponer ya por elementos como los vértices, teniendo pues un soft selection que digamos que apoye o ayude a generar rápidamente un desplazamiento progresivo muchísimo más limpio y claro con respecto a lo que sería la forma del personaje. Ya vemos que no estamos haciéndolo a los dos lados, entonces ya suponemos que hacemos o un mirror cut o un mirror geometry. Ya es claro esa intención. Y pues obviamente nuestro objetivo es llegar y finalizar con un empate de los vértices, es decir, tomar, por ejemplo, estas dos opciones. Voy a presionar la tecla 4 y escoger un par de vértices y darle merge. Y a partir de estos, por ejemplo, de estos pares, ahorita darle la opción de cierre que tendría el modelo. Entonces tendría que ser con este, por ejemplo. Y ya queda el cierre completo de esta zona del modelo. Ahora, ¿qué debemos hacer en este punto? Lo que ya hemos hecho en otros momentos, que es generar un relax. Desactivamos la reflexión. Reducimos un poco el tamaño del pincel. Con la tecla B sostenida y clic izquierdo. Vamos a tratar de relajar la malla pensando en acomodarla, distensionarla y pues que no se generen efectos extraños en la geometría. O por ejemplo tenemos que hacer ya un trabajo diferente en términos del modelado. Esto acá por ejemplo está haciendo un pómulo no deseado nanita, o sea, se ve excesivamente fuerte el cráneo. Entonces lo que tenemos que hacer es activar la zona y pues obviamente en cuanto ya hagamos la topología un poco más clara, cuando hagamos el smooth, pues va a quedar una forma menos cadavérica, por decirlo así, en el modelado. Es muy importante que haya unas formas, sobre todo como hemos mencionado, en un personaje con un carácter, digamos que amable, gracioso, sutil. No es recomendable tener demasiadas cavidades o profundidades que de pronto se vean es más de un aspecto tenebroso que de un aspecto agradable o grácil como tal. Y tenemos que empezar a mirar la correspondencia también de esto en ese sentido, que no quede muy pronunciada la barbilla de nuestro personaje en este caso, sino que corresponda, como lo hemos mencionado, a un trabajo diferente, a un trabajo más enfocado en ciertos aspectos de visuales que pues ese tipo de profundidades no nos va a favorecer. Aquí vamos corrigiendo poco a poco las zonas del personaje. Y tratando pues obviamente de generar la menor cantidad de problemáticas en términos de los loops. Entonces tenemos que tratar de manejarla un poco más redondeada. Estamos viendo que aquí todo nuestro personaje toca hacer una recomposición y nuevamente vamos a darle un relax a nuestro personaje. Esta es un poco más grande la malla.
Vamos viendo cómo va funcionando ahí. Ya cada vez requiere menos intervención del relax, como lo pueden ver. Perfecto. Entonces ya llegamos que acá tenemos una forma ya bastante amplia. Nuevamente repetimos el mirror cut. Ya sabemos que tiene que estar con X sostenido en todo el plano medio. Aquí hay un montón de detallitos que nos tocará corregir, pero es preferible esos detalles a tener que rehacer el modelo desde cero. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es borrar estas características. Borramos estos grandes bloques. Que a la larga pues son esos detalles de geometría adicional que pues no nos conviene tener. Vamos sellando los pequeños detalles que tenemos que completar. Ups. En este caso miremoslo más bien desde arriba. Indica que acá, por ejemplo, estas dos caras deberían ser recompuestas solitas individualmente. Listo, ya en este punto lo que hacemos es nuevamente un bridge, pero en este caso el bridge es de una sola división. Y el ejercicio lo replicamos en estos dos pliegues que nos quedaron. Como vemos, no es consistente el hecho de que muchas veces, por ejemplo, se generen vacíos o que quede transparente la forma. Vamos a hacerlo desde afuera. Seleccionamos esto G, seleccionamos esto G y repetimos el sello. Ya queda la continuidad del objeto quedó completa. Y tenemos una que nos falta que sería esta. Listo. En este punto nuestra malla empieza a verse cada vez más completa, completamente simétrica, valga la redundancia. Tenemos acá ya una forma topológica bastante amable, bastante eh, limpia, que permite ver realmente la forma del rostro, como los músculos, por decirlo así, van a interactuar fácilmente. En este punto tenemos que mirar cuál va a ser el cierre de nuestro objeto. Es decir, en la parte inferior ya tenemos claridades sobre cómo se va a empatar. Tenemos que empezar a pensar en que vamos a dejar un espacio, que sea, por ejemplo, el ancho de estos cuatro espacios. Pueden ser perfectamente dos de entrada, ahorita hacemos la división o las correcciones. Pero mientras tanto el resto debe empezar a empatar. Es decir, nuestra geometría debe empezar a generar las divisiones necesarias. Está entre estos dos y entre estos dos, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a ver cuántas divisiones vamos a hacer. 2 y 2. Así como sus oponentes, sus extremos oponentes. 2 y 2, tenemos en este caso otra división, podemos generar una tercera. 3 y 3. Esto nos daría que tendríamos que hacer un bridge que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Hacemos un bridge de 6 divisiones en un lado y nos va a tocar hacer esto nuevamente en el otro. Listo. Ya tenemos nuestro bridge de 6 divisiones. Ya vamos viendo el final de este proceso de una manera clara. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a corregir la profundidad
de estos elementos. El volumen que deben dar, como vemos acá, su volumen es relativamente cuestionable. Vamos a ir quitando progresivamente algunos de los elementos hasta que nos dé la forma deseada. Ya en este punto lo que podemos hacer es trabajar con los vértices. Tienen que ser vértices que sean realmente simétricos en oposición. Cambiar un poco la influencia y nuevamente empezar a corregir parte del volumen. Aquí estos puntos como tal se nos tienen que concretar. Activamos el soft y lo que vamos a empezar es a sellar progresivamente en pares. Listo en este lado. Repetimos el proceso en el otro extremo. Importante que no quede ningún elemento mal ubicado. Vamos a tratar de evitar un último mirror cut. Simplemente vamos a trabajarlo el relax con reflection para que la forma que nos dé sea más sana sin necesidad de tener que reflejar y de pronto someternos a tener que hacer unos arreglos posteriores de simetría, de acomodación de caras o de puntos que surgen en esa expresión que genera el computador de manera automática. Nos va quedando ya mucho más claro el personaje, nos va dando otras formas más limpias. Solamente hay que pensar de pronto en un punto. Y aquí vamos viendo rápidamente cómo va quedando. Tenemos también este punto de acá, que sería su equiparable a este. También lo vamos a extender. Ya casi podemos ver que encontramos el final de este proceso, ya encontramos la mayor parte de los elementos. Ya sabemos que en este sentido el cuello va a quedar en esta zona, así que podríamos tratar de dejar, voy a aislar este objeto y dejar solamente 4 caras. En este caso pueden ser perfectamente estas 4, las correspondientes a esta zona. Entonces serían estas dos como tal equiparables, estas dos y estas dos. Y podríamos sellar de aquí para arriba. Es decir, podríamos hacer que estas 3 y estas 3 sean en un bridge de una sola división. Y pues dejaríamos esto mismo en la parte trasera